La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Volar es uno de los anhelos más antiguos de la humanidad. Si vamos al detalle, veremos que todas las mitologías están plagadas de divinidades aladas que dominan los cielos. Todas las mitologías de prácticamente cualquier rincón del mundo. También religiones monoteístas, como por ejemplo el cristianismo, tienen su dotación, bastante generosa, por cierto, de ángeles y de arcángeles con capacidad de volar y también, por supuesto, con alas. Los arcángeles, al menos según nos los ha transmitido la historia del arte, tienen alas de cierto porte. Pero claro, una cosa es imaginar dioses alados, o ángeles, o arcángeles, y otra bien diferente es conseguir que el común de los mortales, es decir, vosotros o yo mismo, pueda volar. Eso ya no pertenece al campo de la teología, sino, digamos, al de la ingeniería. Es decir, cómo hacer que un artilugio, ya que nosotros no tenemos alas, no somos seres imaginarios, sino reales, y por lo tanto necesitamos un artilugio para poder volar, pues cómo hacer que un artilugio se eleve primero en el aire y luego avance hacia adelante, porque volar no es otra cosa. Por poder volar unos pocos segundos podemos hacerlo tirándonos de un edificio, pero claro, aparte del fatal desenlace que tiene eso, pues nos permite disfrutar del vuelo y por supuesto no dirigirlo durante, ya digo, apenas unos segundos. Como veis, es todo un desafío tecnológico que nació, como tantas otras cosas, con los antiguos griegos y que tras 25 siglos desembocaría en el primer aparato volador más pesado que el aire. A ese aparato lo conocemos con un nombre, la verdad, bastante sencillo, avión, en castellano, y hoy, 120 años después de su invención, nos parece de lo más normal. Todos o casi todos hemos subido alguna vez o muchísimas veces en uno de ellos. Es una cosa, en nuestros tiempos, hace 30 o 40 años, pues no, pero en nuestros tiempos volar es una cosa que está bastante democratizada, al menos en el primer mundo. Pero vamos, por muy democratizada que esté, costó muchísimo llegar hasta el avión. No digamos hasta el que solemos tomar cuando vamos de vacaciones o cuando vamos a otra ciudad porque necesitamos llegar allí para trabajar. Para eso costó muchísimo más todavía. Simplemente llegar a los primeros aviones, a los de hace poco más de un siglo. Es decir, llegar a ese diseño aparentemente tan sencillo y con todas las tecnologías que incorpora, que son muchísimas, costó una auténtica barbaridad. De hecho, sin todas esas tecnologías no podría ni siquiera levantarse del suelo. Bien, antes de llegar a él, fueron muchos los que intentaron volar, con los ingenios más insospechados que nos podamos imaginar. Todos, o prácticamente todos, se jugaron la vida y algunos, tristemente, la perdieron. Ese fue el coste que hubo que pagar para que hoy nos desplacemos en avión cómodamente, a casi la velocidad del sonido, si volamos en los modernos reactores, y con la máxima seguridad. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a ver una de las historias de superación humana que más impacto han tenido en nuestro mundo, la que nos permitió volar. Todos hemos oído alguna vez hablar de Dédalo y de Ícaro, y si no habéis oído hablar alguno de vosotros, ya os lo explico yo ahora muy brevemente. Digo que si no habéis oído hablar porque como ahora en la enseñanza primaria y en la secundaria estos asuntos propios de las clásicas pues apenas se tratan, en mi época cuando yo era un niño pues nos lo enseñaban en el colegio, tampoco hace tanto tiempo, estoy hablando de los años 80, pero ahora me consta por los chicos jóvenes con los que suelo hablar a menudo que todas estas pequeñas historias mitológicas apenas se cuentan, por lo menos en clase, tienen que aprenderla los chavales, lejos de las aulas, que esto, recordadlo bien, es siempre donde más se aprende, no os quepa la menor duda. Bueno, paso a explicaros, ya digo, muy brevemente esta historia, que además es una historia muy bonita, una historia imaginaria, porque es un mito, pero muy bonita. Es la historia de Dédalo e Ícaro, que eran padre e hijo, y la historia se recoge dentro de todo el ciclo de la mitología griega. Dédalo era un arquitecto de origen ateniense, un arquitecto muy hábil, pero tuvo un problemilla viviendo en Atenas con la diosa Atenea, que era la patrona de la ciudad, y fue expulsado de allí, fue expulsado de Atenas. El problema en cuestión, que os lo preguntaréis seguro, fue que arrojó a su sobrino Perdix desde lo alto de la Acrópolis. ¿Por qué le arrojó? ¿Por qué se enfadó con él? Bueno, pues porque le tenía envidia, envidiaba las cualidades del muchacho.
Al parecer era más hábil todavía que él y Dédalo no podía con el hecho de que alguien fuese más listo o más habilidoso que él. La cuestión es que le tiró por de la Acrópolis, que a poco que si habéis estado allí sabréis que es bastante alta, y si no habéis estado allí pues mirad en una fotografía, imaginaros lo que es caer desde la Acrópolis. La cosa es que Perdix por fortuna no murió. Atenea, que lo estaba viendo todo desde el Olimpo, corrió en su auxilio y según caía le convirtió en pájaro. Un pájaro muy común, al menos en la cuenca del Mediterráneo. Creo que todos los españoles le conocemos y hemos visto muchas. Se trata de la perdiz. De ahí el nombre Perdix, perdiz, vamos, que la perdiz lleva su nombre del sobrino de Dédalo. Y al parecer, según explican los griegos, se llama perdiz o perdix, como queramos llamarla, pero las perdices, si os fijáis, siempre vuelan muy bajito y anidan no en los árboles, sino encima de los setos o de los arbolitos pequeños de los arbustos. Y es porque tienen miedo de caerse, es decir, les tiró Dédalo desde tan alto que procuran no volar demasiado alto. Bien, esta es la historia, ¿no? La historia en Atenas, por lo menos. Tras salir de allí, porque le había expulsado a Atenea, Dédalo recaló en Creta, donde reinaba el rey Minos. Habéis oído hablar de él por lo del laberinto, por lo del Minotauro, seguramente. Bueno, la cosa es que allí se volvió a buscar problemas en Creta y el rey Minos le encerró en el mismo laberinto que había construido. Y allí en el laberinto habitaba un monstruo llamado el Minotauro, que era un monstruo mitad hombre, mitad toro. ¿Por qué habían cerrado al monstruo Minotauro dentro del laberinto? Pues porque estaba enfadado Minos, ya que el Minotauro era hijo de su mujer, de su esposa, de Pasifae, y de un toro. La cosa es que dejó allí a Dédalo y a Ícaro recluidos dentro del laberinto y no podían salir en ninguna dirección. Así que Dédalo pensó que, ya que por tierra no se podía abandonar el laberinto, pues lo mejor sería hacerlo por aire. De manera que, como era ingenioso y hábil, pues se puso a fabricar unas alas junto a su hijo Ícaro. Las fabricó de cera y le pegó unas plumas a la cera. Se subieron a una de las paredes del laberinto y desde allí se lanzaron. Ambos, Dédalo e Ícaro. Consiguieron escapar del laberinto, pero Ícaro, que era joven, era el hijo de Dédalo, y se vino arriba, como se dice ahora, y además arriba literalmente, empezó a volar en dirección del sol, y los rayos del astro rey derritieron la cera de las alas, lo que hizo que se precipitase sobre el mar, perdiendo la vida. Cayó junto a una isla del Egeo, que Dédalo bautizó en ese mismo momento como Icaria. La isla, por supuesto, sigue ahí, está cerca de la costa turca, se encuentra unos pocos kilómetros al sur de la isla de Delos, una isla de pequeño tamaño, eso sí, y por supuesto se sigue llamando Icaria. La cosa es que esto continuó porque Dédalo consiguió sobrevivir, llegó hasta Sicilia y allí finalmente pues ya se estableció a servir, entiendo yo, pues a otro rey. Bien, esta historia de Dédalo e Ícaro es mitológica, como ya os he dicho, pero nos cuenta algo interesante. Diréis, pero si es todo mentira. No, es todo mentira, evidentemente. Es una historia mitológica, entretenida, pero mitológica. Pero aquí vemos algo que descuadra un poco la historia, digamos, de los mitos. ¿Por qué? Porque Dédalo no volaba mediante poderes mágicos. Dédalo no era un dios. De hecho, se las había tenido que ver con la diosa Atenea. Dédalo había conseguido volar gracias al ingenio. Él mismo había fabricado sus alas inspirándose en la de los pájaros. Los había mirado, qué forma tienen plumas, por supuesto, pues se las voy a pegar a la cera. Esto parece un detalle sin importancia, pero no lo es en absoluto, ¿eh? Fueron los griegos los primeros en plantearse esto del vuelo de una manera realista y no fantástica. Hasta entonces, pues entiendo que desde las cavernas todos los seres humanos veían a los pájaros y soñaban o fantaseaban con volar como ellos. Y seguramente a sus propios dioses les habían dado esas habilidades para volar. Los propios dioses griegos tenían esa capacidad, bueno, hay muchas más, eran parecidos a los superhéroes de nuestro tiempo. En cambio, Dédalo no era ningún superhéroe, tuvo que ingeniarse unas alas. Y como él, pues muchos griegos de carne y hueso, no mitológicos, asumieron que el hombre simplemente no podía volar y que no iba a poder volar nunca. Pero no debía resignarse a su destino. Lo que la naturaleza no nos había dado, es decir, las alas, en definitiva, pues podríamos sustituirlo con ingenio. Es por ello que el primer artefacto volador, conocido al menos, viene de la antigua Grecia. Lo creó un tipo llamado Arquitas de Tarento.
Tarento está actualmente en Italia, en la región de la Apulia, en el tacón en el talón de la bota. Sigue existiendo, por supuesto, una ciudad bien bonita. Yo estuve allí hace unos cuantos años y me encantó. Bien, pues Arquitas de Tarento era un matemático de la Magna Grecia. En aquel entonces esa zona estaba poblada por griegos y se hablaba griego. Fue amigo de Platón, una persona insigne en la antigüedad. Formó parte incluso de la escuela pitagórica. Bueno, pues a Arquitas se le ocurrió construir un aparato de vuelo. Sí, porque la idea que tenía Arquitas era volar, al que llamó perístera. Perístera en griego significa paloma. La idea era poderse, al menos elevar, no ya dirigir el vuelo ni nada de eso, simplemente elevar, poder ver Tarento desde las alturas. Se elevaba, según parece, por vapor comprimido, lo que permitía, según su autor, realizar un breve, pero fascinante vuelo estático. Desconocemos si lo consiguió, esa es la verdad. Y sobre todo, cómo generaba tanto vapor comprimido. Porque como para elevar un artefacto tan pesado, con Arquitas dentro, supongo, más pesado que el aire, de hecho, pues le haría falta mucho vapor comprimido. El hecho es que Arquitas vivió entre los siglos IV y V, entre el IV y el V antes de Cristo, justo a mitad, a caballo, no mucho después de lo que pues lo harían los grandes generales atenienses. Estamos hablando de la antigüedad en estado puro. Pues en esa misma época, un poquito más tarde, al otro lado del mundo, los chinos inventaron la cometa, o estaban inventando la cometa. Lo de Arquitas no se convirtió en realidad, pero la cometa sí. La cometa es un artilugio muy ligero, de tela, todos conocemos cómo es, bueno, de tela o de papel, que se dirige desde el suelo con una cuerda. Con la cometa los chinos descubrieron algunas cosas. Primero, que uno se entretiene bastante volando una cometa. Creo que no hay nadie que la haya volado alguna vez, que no vuelva a repetir, porque volar cometas es una de las grandes aficiones que podemos tener en nuestra vida. Solo nos falta vivir en una ciudad con viento. Yo, por desgracia, vivo en una ciudad que tiene muy poco viento, que es Madrid. Tiene poco viento porque no está frente al mar, pero bueno. Pero descubrieron, aparte de eso, de la diversión propia de volar cometas, aprendieron a dominar las corrientes de aire, al menos para un artefacto tan pequeñito como una cometa. Porque la atmósfera no deja de ser un fluido gaseoso en constante movimiento, que hay que conocer y saber controlar para desplazarse por él. Es decir, que no bastan las alas para poder volar como pensaba Dédalo, o como pensaba el propio Arquitas de Tarento. Es necesario saber cómo moverlas o en qué dirección moverlas. Si alguna vez habéis volado una cometa lo sabréis. Depende de dónde sople el viento. La cometa va en un lado, en otro, saber que, volar una cometa en condiciones. Era, como veis, una cuestión de máxima importancia y a la vez de máxima complejidad. Para que una cuestión para la que la ingeniería de los antiguos, ni de los romanos, ni de los griegos, ni por supuesto de los chinos de la dinastía Han, tenían respuestas. Quizá por eso mismo abandonaron la idea durante tantos siglos. No se sabe de ningún intento de volar por parte, por ejemplo, de los romanos. Los romanos fueron grandes ingenieros, muy bien dotados para construir cosas fascinantes como acueductos, de todo, hasta lavanderías construían, termas, puentes, muchos se siguen utilizando hoy en día, pero en cambio no se les ocurrió volar, o si se les ocurrió les pareció un poco algo quimérico y no siguieron por ahí. La cosa es que se fue dejando. El siguiente intento documentado en realizar un vuelo, estoy hablando, lo realizó ya en el siglo IX de nuestra era un andalusí que se llamaba Andalusí, es decir, que vivía en Al-Ándalus, exactamente en la ciudad de Córdoba, que se llamaba Abbas Ben Firnas. Lo hizo en el año, y esto sí tenemos el año exacto, en el año 852 de nuestra era. ¿Qué hizo Abbas Ben Firnas? Bueno, pues hizo lo que se puede hacer en Córdoba, si quieres volar, lo más directo por lo menos, que es subirte a la torre de la catedral, en aquel entonces el minarete de la mezquita. Se subió hasta el minarete de la mezquita y se lanzó desde ahí provisto de una gran lona. La torre hoy de la catedral, que está construida encima del antiguo alminar de la mezquita, tiene 54 metros de altura. Se puede subir, ¿eh? Si sacáis la entrada de la mezquita podéis subir hasta... Bueno, creo que hay que sacar otra entrada aparte para subir a la torre. Hay que subir andando, eso sí, no hay ni ascensor, no hay ascensor ni nada que se le parezca. Y además se ve muy bien con donde está el antiguo minarete musulmán, y luego como los cristianos posteriormente pues le pusieron
pues una funda y un remate. La torre es más alta de lo que era en tiempos de Al-Ándalus. Bueno, pues tiene 54 metros de altura hasta arriba del todo. La que en entonces debía ser algo más baja, ya digo, porque los cristianos la hicieron crecer con una serie de añadidos en el siglo XVI. Luego, lo de Abbas Ben Firnas fue una auténtica temeridad. Imaginároslo, no hace falta que penséis en la torre de la Catedral de Córdoba, pensad en cualquier torre. La primera, la iglesia de vuestro barrio, de vuestro pueblo, y pensad en tiraros desde ahí. Pero Abbas Ben Firnas fue el primer paracaidista de la historia, al menos documentado. Fue, de hecho, el primer salto base de la historia. No era el primero que se tiraba de una torre, eso está claro, o al que tiraban de una torre, pero sí el primero que se tiró él mismo con la esperanza de llegar vivo abajo, gracias a esa lona. Firnas sobrevivió. Tal vez por eso siguió empeñado en poder volar. Poco después se fabricó unas alas de madera, pensó que ya más o menos ya tenía controlada la caída, y se fabricó unas alas de madera y se arrojó al vacío desde un altozano cercano a Córdoba. La sierra no queda muy lejos de Córdoba para los que la conozcan. Esta vez cayó a plomo, no tuvo tanta suerte. Cayó a plomo sobre el suelo, rompiéndose las dos piernas. Aunque no, sobrevivió, eso sí, con las piernas rotas, pero sobrevivió. Pero según cuentan, consiguió mantenerse en el aire durante unos minutos. No existen fotografías, obviamente no había sido inventada la fotografía en el año 850, pero vamos, los testigos oculares de la época dicen que sí, que consiguió volar un poquito, no mucho, y luego se estampó contra el suelo. Firnas acababa de descubrir otra cosa. Había sido el primer paracaidista de la historia y en este momento había experimentado en carne propia la sustentación aerodinámica, que es la misma que mantenía en el aire a las cometas chinas. Con la diferencia de que las cometas chinas, o cualquier tipo de cometa, pesa infinitamente menos que un ser humano. Pero claro, Firnas desconocía las corrientes, que es lo que en definitiva permite que una ala fija se mantenga, aunque sea muy poquito tiempo, en el aire. La historia de Abbas Ben Firnas debió traspasar las fronteras de Al-Ándalus y llegar de algún modo hasta la Europa cristiana. ¿Por qué lo digo? Pues porque sabemos que un monje benedictino inglés, de 2 siglos más tarde, del siglo XI, un monje que se llamaba Aylmer de Malmesbury, volvió a realizar una prueba similar, volvió a realizar el mismo experimento que había hecho Firnas en Córdoba, el año 852. Esta vez lo hizo en el año 1010, es decir, 10 años después del maldito año 1000. Lo que hizo Aylmer fue subirse a la torre de la abadía de Malmesbury, la abadía benedictina, que sigue, por cierto, en pie. Podéis mirar las fotos en internet. No sé si es la misma. Supongo que habrá tenido infinidad de añadidos desde entonces. En Malmesbury está entre Swindon y Bristol, para que os hagáis una idea. En el oeste de Inglaterra, pues se subió allá a la torre con unas alas de madera y se lanzó. Obtuvo los mismos resultados que Firnas, Se mantuvo en el aire unos pocos segundos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose lo mismo, se rompió las piernas también. Es curioso que esto se produjese, que un pionero de la aviación medieval apareciese en un lugar como Malmesbury, es decir, cerca de Bristol, porque hoy en Bristol se fabrican las alas de todos los aviones, creo que de todos los aviones Airbus que vuelan por el mundo. Airbus tiene una gran fábrica de alas allí en la ciudad de Bristol. Así que eso, no sé si los ingenieros que trabajan allí lo conocen esta historia de Aylmer de Malmesbury, pero vamos, es bueno que la conozcan porque tienen a todo un pionero muy cerquita. Y además, ya que están en Bristol, pues se pueden aprovechar el sábado o el domingo y hacer una excursión hasta esta abadía, que la verdad, yo nunca la he visto en persona, pero pues las fotos pinta bastante bien. No para tirarse desde la torre, lógicamente, pero ni con alas. Es mejor no tirarse desde las torres de ninguna manera, pero al menos pues para quedarse mirándola y hacerle unas cuantas fotos. Bien, esto de tirarse desde los campanarios o los acantilados o los altozanos o las colinas, de tirarse, en una palabra. Es decir, buscar un sitio, colocarse unas alas en los brazos y lanzarse, es algo con todo tipo de artefactos, es algo que pues desde tiempos de Firnas, la Córdoba del siglo IX, se ha hecho muchísimas veces. Es decir, sería una constante histórica a lo largo de los siguientes siglos. A fin de cuentas, los pájaros tienen alas, y si queremos imitar a los pájaros, nosotros no tenemos alas, pero tenemos brazos. Es fácil asimilar un brazo a un ala. Lo que nos falta, pues que sea un poco más ancha, que tenga plumas, y moverla como un pájaro.
Y sí, claro, las alas son importantes porque dan, como os decía antes, sustentación aerodinámica, pero solo con ellas no basta. Se necesita controlar esa sustentación y ganar velocidad para mantenerla. Estas dos cosas son tan importantes como tener el ala. Y algo así entendió o debió entender Leonardo da Vinci, ya mucho después, entre los siglos XV y XVI, cuando se puso a investigar sobre este tema. Leonardo da Vinci, como ya sabéis, hombre del Renacimiento por antonomasia, sabía de todo, todo lo hacía bien. Lo mismo pintaba la Última Cena que la Gioconda, que se ponía a investigar sobre aparatos voladores. Pues bien, mientras estaba en su estudio, se dedicó a ingeniar cacharros que él creía que alguna vez podrían volar. Ingenió varias máquinas voladoras, a las que dotó de movimiento imitando al de los pájaros, es decir, moviendo las alas de arriba abajo. Es lo que imaginamos, porque ninguna de esas máquinas se llegó nunca a construir. Tenemos los bocetos que hizo el propio Da Vinci, porque todo se quedó en la mesa de diseño. No hay constancia, desde luego, no sabemos si lo hizo, pero no hay constancia de que construyera ninguna de ellas, ni por supuesto de que las probase. No sé hasta qué punto estaba Da Vinci interesado en diseñar una máquina. Bien, de eso estaba interesado, pero no sé hasta qué punto estaba interesado en probar la máquina que él había diseñado. Los diseños estos de Da Vinci son muy famosos, ¿eh? Podéis encontrarlos por internet, están disponibles. Por supuesto, antiguamente estas cosas no eran tan fáciles. Si querías ver los diseños de las máquinas voladoras de Da Vinci, tenías que ir a la biblioteca a buscar. Hoy es tan fácil como poner la cadena de búsqueda adecuada en Google. Bueno, pues los podéis encontrar por ahí. Uno de ellos es muy curioso, lo tengo delante ahora mismo en la pantalla. Se trata de una hélice gigante con una plataforma debajo. No sé muy bien cómo eso... Si es que creo que no podría volar de ninguna manera. Me tendría que decir un ingeniero aeronáutico si eso podría siquiera levantarse del suelo. Pero bueno, de aquí podemos concluir que Da Vinci entendía algo fundamental, y es que el aire es un fluido menos denso que el agua, y por lo tanto, como fluido que es, pues se trataba de crear una máquina que pudiese navegar a través de él, a través de ese fluido. Por eso hablamos de navegación aérea. En España se habla de Agencia de Seguridad y de Navegación Aérea. Pues están hablando de eso, de los que navegan a través del aire. Los aviones también son conocidos en español como aeronaves. Y quienes los pilotan se les llama capitanes o comandantes. El aire es, en definitiva, es un océano gaseoso que tenemos encima de nuestras cabezas, bueno, y alrededor nuestro, lo respiramos. Los pájaros no son más que los peces de ese mar. Y nosotros, criaturas que vivimos pegados al fondo, como los cangrejos, vamos a andar por el fondo, transitar por el fondo, pero no levantarnos. Un cangrejo podría subirse a un arrecife de coral y tirarse, pero da igual, por supuesto los cangrejos no hacen esas cosas, pero si lo hiciese, le pasaría lo mismo que le pasó a Firnás o a Aylmer de Malmesbury cuando se tiraron de sus respectivas torres. Claro, aquí evidentemente es que los cangrejos carecen de ingenio, ni lo van a tener nunca, son puro instinto. Nunca aprenderán a nadar. Caminan por el fondo y hacen las cosas propias de los cangrejos. Pero no sucede lo mismo con los seres humanos, a quienes la naturaleza nos ha creado débiles y delicados. Somos muy delicados, extremadamente delicados, pero en cambio muy habilidosos y muy inteligentes. Hay que el nombre técnico de nuestra especie sea Homo sapiens, es decir, el hombre sabio, el hombre que sabe. Y esta es la razón por la que en menos de 2 siglos, después de la muerte de Leonardo murió en el año 1519, para ponernos un poco en su lugar cronológico, para que nos hagamos una idea. Pues en agosto de 1709, un jesuita portugués que se llamaba Bartolomeo Lourenço de Gusmão realizó el primer vuelo en lo que hoy conocemos como globo aerostático. Este dato probablemente os sorprenda, porque normalmente cuando se piensa en el globo aerostático suele pensarse en los hermanos Montgolfier, que eran franceses y que también volaron por primera vez en el siglo XVIII, pero a finales del siglo XVIII. Aquí en cambio estamos hablando del año 1709. Esto está perfectamente documentado, ¿eh? No hay ninguna invención. Simplemente se suele ignorar por regla general, pero el primero en volar en algo parecido a un globo fue un portugués, fue Lisboa, y fue por encargo del rey Juan V de Portugal.
Además, es justo que fuese allí, que la aviación moderna naciese en Portugal, en la misma Lisboa, además, cuna de los grandes navegantes del mar. La contrahistoria de hace, creo que fue 3 o 4 semanas, hablaba precisamente de esto, de os mariñeiros. Pues Gusmão, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, fue el primer mariñeiro del aire. Llamó a su aerostato Passarola, le puso hasta nombre. Podéis encontrar, si buscáis Passarola Gusmão, podéis encontrar en internet la pinta que tenía. La verdad es que era muy bonito. Parece más un barco que un globo, pero bueno. Vamos, básicamente consiste en un globo de papel, abierto por los lados, eso sí, con una barquilla debajo, equipada de un brasero que calentaba el aire. Echaban un poco de madera, de leña, y eso calentaba el aire. Hicieron la prueba, la pasarela se elevó 20 palmos, es decir, aproximadamente unos 3 metros sobre el suelo de la Casa de India, pues como la casa de contratación de Sevilla en España, pues donde se contrataban las cosas de la India, de las Indias, que desgraciadamente se destruyó en el terremoto de Lisboa de 1755, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues también hay contrahistoria de hace mucho más tiempo, ahora cosa un par de años. Bueno, pues se elevó durante unos minutos, 3 metros del suelo, y ahí estuvo hasta que Gusmão tuvo a bien interrumpir el flujo de aire caliente, quiero decir, hacia el globo. Es decir, hacia lo que hoy se conoce como envoltura, en lenguaje técnico de los aficionados a los globos aerostáticos. La proeza de Gusmão fue muy comentada en su momento, en Lisboa, por supuesto, pero también llegó a otros lugares de Europa. Comentábalo que un tipo extraño, un jesuita extraño, Gusmão era portugués, pero un portugués nacido en Brasil, había hecho allí en la misma Lisboa, delante del rey. Aun con todo lo veían como un acto poco menos que circense, sin demasiada utilidad, un entretenimiento para el rey de Portugal. Era algo que estaba bien verlo, pero poco más. Una vez en el aire, pues que además se elevaba muy poquito y además no se movía, pues no se podía manejar, no servía para demasiado más allá de sorprenderse cuando uno lo veía. Este vuelo de Gusmão, como os digo, se produjo a principios del siglo XVIII, momento en el que, muchos en Europa Occidental, en Portugal y en otros muchos sitios, especialmente algo más al norte, sobre todo en Francia y en Inglaterra, muchos empezaron a hacerse preguntas y a mirar el mundo como un lugar no regido por la magia y los caprichos divinos, sino un lugar con leyes fijas y por lo tanto predecibles. Este fue un cambio de mentalidad que se operó en la Europa occidental entre los siglos XVII y XVIII. En estos mismos años, un filósofo sueco llamado Emanuel Swedenborg, esto fue en el año 1716, también tenemos la fecha exacta, esbozó un diseño de aeronave que incorporaba alas y una hélice. De nuevo entendía lo del fluido y que había que navegar. Eran las primeras, por lo menos sobre el papel, el primer avión que se dibujó. Las alas eran para la sustentación y la hélice para proporcionar propulsión y velocidad, que mantuviesen a la máquina en el aire. Esto Swedenborg probablemente no lo sabía, pero su idea era que aparte de ascender, pues pudiese avanzar, sirviese para algo. Es como un barco que solo flotase, pero no pudiese navegar hacia adelante ni hacia detrás. Bueno, pues no serviría de mucho. Bueno, sí para montar un restaurante encima del barco y poco más, ¿no? Era un simple ejercicio teórico de Swedenborg, pero un ejercicio teórico que un par de siglos más tarde, encontró aplicación práctica con los motores de explosión. Claro, evidentemente un motor de explosión para Emanuel Swedenborg en 1716 era algo simplemente inimaginable. Pero no adelantemos acontecimientos, no nos vayamos todavía hasta el siglo XX. El siguiente gran paso en lo que a volar se refiere se dio en Francia, y ahora tocan los hermanos Montgolfier, se dio en Francia en el año 1783. El 15 de octubre de aquel año, 2 pioneros se subieron a un aerostato en París. Se elevaron 25 metros, una cantidad mucho mayor que la de Gusmão, y recorrieron, encima del aparato en cuestión, 8 kilómetros. Bien, el aparato en cuestión era un globo no muy distinto a los que podemos ver pues hoy en día. Los globos, de vez en cuando, hay festivales y es una auténtica maravilla poder ver globos volando, no tanto subirse en ellos, yo la verdad es que no me atrevo, pero hay mucha gente que estas cosas le gustan.
Bueno, pues este globo lo habían fabricado ellos, no los pioneros, sino los dueños del globo, que eran los hermanos Montgolfier. Los hermanos Montgolfier eran dos fabricantes de papel de la región de Auvernia, que habían empezado siendo niños, entiendo, haciendo pequeños globos. Habían visto pues, que si los calentaban con una pequeña llama por debajo, subían, y fueron cada vez haciéndolos mayores hasta que crearon uno de grandes dimensiones que podía ser tripulado. Al artefacto, pronto, casi ese día, ¿no? En París, estamos hablando del 15 de octubre, lo bautizaron como Montgolfiera, en honor obviamente a sus creadores. Ojo, la palabra Montgolfiera se sigue utilizando, no en español, pero sí en italiano. En italiano todos los globos de aire caliente se llaman Montgolfieras. Bueno, pues eso mismo, el aire caliente es la base del invento. Como veis, es muy parecido a la pasarola de Gusmão, pero algo mejor diseñado. Constaba de un gran globo de papel pintado, más pintado al estilo de la época, muy bonito, y una barquilla con un brasero de leña. Al no tener fugas de aire por los lados, como tenía el de Gusmão, pues no se escapaba tanto aire caliente y por lo tanto el globo podía subir más. Es decir, se elevaba suavemente. Pero claro, tenía un problema fundamental, que les traería de cabeza a los aficionados a los aerostatos durante muchos años. Y es que era incontrolable. Iba donde le decía el viento. Los dos primeros en subirse a semejante máquina, los que lo estrenaron, se llamaban Jean-François Pilatre de Rosières y François Laurent d'Arlandes. Volaron estos 8 kilómetros que ya os he dicho, pero podrían haber volado 3 o 15, en función de cómo soplase el viento. Y además no pudieron escoger dirección. Les llevó en una, determinada. Podía haber sido en cualquier otra. Estos globos de los Montgolfier hicieron unos cuantos, esta fue la primera vez, luego se convirtieron pues en una atracción. Eran de hecho una atracción de feria, recorrieron Europa. Siguieron haciéndolos, se lo tomaron muy en serio. Un año y medio más tarde, en enero de 1785, consiguieron cruzar el Canal de la Mancha. Incluso, ojo, no se subían ellos, siempre encontraban algún piloto, algún voluntario que se subiese y que estuviese encantado de hacerlo. Consiguieron cruzar el Canal de la Mancha por primera vez en un globo. Unos meses antes, en junio de 1784, habían volado por primera vez en España, en los Jardines Reales de Aranjuez. El pintor Antonio Carnicero se encargó de inmortalizar la gesta con un cuadro que se conserva en el Museo del Prado. Podéis buscarlo también por internet, es un cuadro pues muy de la época. Y no lo sabemos, pero quizá había algún oficial. En aquella ocasión estaba, por supuesto, el rey, era Carlos III, y un montón de gente. Y quizá había algún oficial de artillería en aquel momento viendo el espectáculo junto a los reyes. Lo digo porque unos años más tarde, pero no muchos, en 1792, se realizó el primer vuelo militar. Y se hizo en España, a instancias de la Real Academia de Artillería de Segovia. Era un simple ensayo que se hizo delante de Carlos IV, el hijo de Carlos III, que no terminó el rey, y yo creo que tampoco los generales del ejército, de ver la utilidad de aquello, es decir, del globo como arma aérea. Veían que, bien, subían, pero no podían llevarlo a donde ellos querían, por lo tanto, podía servir en todo caso como observación, pero de nuevo estaban sometidos a los caprichos del dios Eolo. Años más tarde, no muchos años después, pero unos cuantos, Napoleón Bonaparte volvería a interesarse en los globos militares, esta vez para la invasión de Gran Bretaña. Pero lo desestimó pues porque los globos, por lo mismo, porque los globos se elevaban, y mucho además, pero dependían del viento. A poco que planease la invasión para tal día, elevase los globos para observar y cambiase el viento y los mandase para el interior, pues toda la operación se le iría al garete. Es decir, que el piloto en un globo de estos todo lo que podía hacer era regular la altitud y el resto se escapaba por completo a su control. Habría de pasar más de medio siglo hasta que otro francés, era un ingeniero llamado Henri Giffard, consiguiese dirigir un globo. Y así es como nació el dirigible. Dirigible no es más que un globo dirigible, un globo que puedes llevarlo en la dirección más o menos que el piloto desee. Lo que hizo Giffard fue instalar un pequeño motor a vapor y unos mecanismos para manejar un timón. Nada más. No era muy parecido, se parecía más el globo de hecho tenía forma de cigarro, ni siquiera era de forma circular, así esférica como el de los hermanos Montgolfier. No era tan bonito, la verdad, todo hay que decirlo, pero bueno, llama la atención, podéis buscarlo.
La de Giffard, de hecho, sí, desde cierto punto de vista podemos decir que es la primera aeronave propiamente dicha. Podía navegar a voluntad a través de la atmósfera, más o menos a voluntad, alcanzaba una velocidad pequeña, pero una velocidad más o menos estable, de unos 10 km por hora, y eso le permitió en su primer vuelo a Henri Giffard ir de París a Elancourt. Elancourt es un pueblito que hay unos 27 kilómetros de París, y hacerlo en unas 3 horas. Nos puede parecer mucho, pues que es mucho, claro, para hacer 27 kilómetros en 3 horas, y más en aquella época. Este dirigible de Giffard era una auténtica proeza técnica, pero poco práctica. En lugar de aire caliente, había cambiado el aire caliente por hidrógeno, que es un gas más ligero que el aire, que permitía mantener mejor la altitud, porque el aire caliente tiene un problema serio, y es que está caliente si lo estás calentando continuamente. Una vez sube, o a poco que falle un poquito el que no suba tanto calor, el globo empieza a descender. Es decir, que se enfría, en una palabra, con la altitud. Pero vamos, a pesar de que le había incluido hidrógeno dentro del globo, no era muy útil. El año de su estreno, esto fue en 1852, ya circulaba el ferrocarril por buena parte de Europa, incluida por supuesto Francia. El ferrocarril era más rápido, más fiable, más seguro que cualquier tipo de globo. El mismo trayecto en tren, es decir, París-Elancourt, un ferrocarril de la época lo hacía en 3/4 de hora, 1 hora a lo sumo. Y además podía transportar mercancías y a cientos de personas en un solo viaje. Luego el motor tenía otro problema, funcionaba, eso es cierto, pero solo si no había demasiado viento de frente. Eso lo pudo experimentar el propio Giffard, Nada más llegar a Elancourt, lo volvió a despegar con la idea de volver a París ese mismo día, en el dirigible, pero no pudo porque soplaba un fuerte viento en contra. De nuevo, como veis, nos encontramos ante el problema de las corrientes. Con los globos se había resuelto la cuestión del ascenso y con los motores a vapor la de la propulsión, pero no estaba por resolver satisfactoriamente la de la sustentación y mantenerse estable. Bien, el globo se sustentaba porque va cargado de aire caliente o de hidrógeno, que es más ligero que el aire, pero poco más. Y para eso para volar con ciertas garantías, hay que hacer lo que las aves, es decir, planear. Las aves se pasan básicamente en suelo, cuanto más grandes más planean, es decir, saben bien cómo hacerlo. Las de mayor tamaño, como las águilas o los albatros, básicamente planean. Si nos fijamos, tampoco tenemos mucha oportunidad de ver. Yo desde luego no veo muchas águilas. Yo no veo casi ninguna, más que en televisión, y los pájaros que hay por Madrid pues son de pequeño porte, tipo gorriones, palomas, que esos sí que aletean. Pero si nos fijamos en las ciudades de costa, por ejemplo, las gaviotas aprovechan las corrientes y básicamente planean. Planear es lo que intentó Abbas Ben Firnas en el siglo IX o Aylmer de Malmesbury en el siglo XI. Pero claro, ninguno de los dos sabía nada de aerodinámica. Simplemente se limitaron a subir y se tiraron desde una torre con la esperanza de poder volar como un pájaro. Pero se estrellaron como un hombre. Aquí en la naturaleza, pues, no nos dotó de las ventajas evolutivas para mantenernos en el aire por nuestros propios medios. Y eso empezó a ser entendido a finales del siglo XVIII y especialmente ya en el siglo XIX. En el año 1799, un inglés que se llamaba George Cayley inventó el primer planeador moderno, que luego fue perfeccionando con los años. Mientras, al tiempo que hacía sus propios experimentos con los planeadores, él no se subía en ellos, eran pues como planeadores de juguete que llamaríamos hoy, fue extrayendo conclusiones y extrayendo enseñanzas. Es decir, extrajo básicamente las leyes básicas de la aerodinámica. Cayley, a diferencia de todos los anteriores, pensaba como un científico. Eso sí, nunca consiguió despegar hacia arriba, Tiraba sus planeadores desde colinas, desde torres, desde acantilados, y así ganaba velocidad y trataba de mantenerse en el aire mediante la inclusión, por ejemplo, que es una de las cosas que inventó Cayley, de la cola móvil, lo que le permitía cambiar de dirección, controlar de una manera muy tosca todavía la corriente de aire. Para el primer despegue propiamente dicho, despegue desde el suelo, quiero decir, no arrojarse desde lo alto, habría que esperar hasta el año 1856, cuando un inventor francés, que se llamaba Jean-Marie Lebris, colocó su planeador en una playa de la costa de Bretaña, se ató a unos caballos, los puso al galope por la playa y consiguieron levantar el planeador de Lebris hasta una altura de aproximadamente unos 100 metros.
como veis, un vuelo en toda regla. Lebris, de hecho, como Cayley, fue perfeccionando su invento. Lebris no se anduvo con tonterías, dijo, muy bien, quiero construir un albatros, y llamó a este planeador, lo llamó el albatros artificial. Incluyó dentro del albatros artificial unos controles muy rudimentarios sobre las alas y un par de ruedas para tener más posibilidades de rodar por la playa y de levantarse del suelo más rápido. Tras los inventos de Giffard y de Lebris, la aeronáutica podríamos decir que salía de la primera infancia. A partir del año 1880, muchos fueron los que se interesaron en este área. Estaba bien eso de jugarse la vida encima de un cacharro volador, pero al menos había que hacer unos cálculos antes para afinar el cacharro en cuestión y que no se estrellase a los 10 o 12 metros de despegar. En este momento apareció un personaje que fue capital en la historia de la aviación. Fue un ingeniero alemán llamado Otto Lilienthal. Lilienthal era un ingeniero industrial, porque los ingenieros aeronáuticos en aquel entonces no existían todavía, pero tenía desde niño una fascinación tremenda por el vuelo. Estudió a fondo el vuelo de las aves y tan pronto como tuvo conocimientos técnicos, es decir, ya disponía de conocimientos básicos de matemáticas, bueno, no tan básicos, relativamente avanzados, se puso a diseñar planeadores y a probarlos personalmente. Evidentemente se hizo llegar todas las obras, artículos, etcétera, de todos los que habían escrito sobre este tema, incluido, por supuesto, Cayley. Así que, como podía permitírselo, ahora os explicaré por qué, pues mandó construir una colina artificial en las afueras de Berlín para lanzarse desde ella y sobre esos experimentos fue afinando sus estudios. La idea de Lilienthal era estudiar esto a fondo, que la aerodinámica no tuviese, más que la aerodinámica, la aeronáutica no tuviese secretos para él y a la vez ir tomando nota, ir publicando artículos, publicó muchísimos. Os preguntaréis, como os decía antes, cómo financiaba todo esto, estas investigaciones aeronáuticas, cómo pagó la colina que se construyó para él solo. Bueno, lo hizo porque era ingeniero industrial y fundó una empresa de calderas, y eso le dejó dinero y sobre todo tiempo libre para dedicarse a la aeronáutica, que era lo que de verdad le interesaba. En esta empresa de calderas además patentó unas cuantas cosas que compraron otras empresas y le dejó bastante tranquilidad. Le dio esto que se llama ahora independencia económica. Lilienthal fue el primero que entendió que las alas no tenían por qué moverse, que es lo que habían estado haciendo todos, que bastaba con que estuviesen orientadas adecuadamente y existiese la propulsión adecuada. En principio, no era necesario más. Como era una clase de científico que ponía Lilienthal, que ponía a prueba todos sus inventos, pues veía la reacción del aparato. Se tiraba desde esta colina, siempre, no solo se tiraba desde su propia colina, sino que también iba a otras zonas de las cercanías de Berlín, Brandenburgo, por toda esa zona, pudo hacer que sus investigaciones fueron incluso más ricas, porque lo sentía en sus propios brazos. Hay muchísimas fotografías de Lilienthal que le podréis ver, subido en algo parecido a un ala delta, tirándose por una colina. Bien, pues, ¿qué pasa con los que prueban sus propios inventos? Pues que a veces terminan matándose, y eso es lo que le pasó a Lilienthal, que se mató cuando tenía solo 48 años. Se fue a hacer un vuelo de prueba en las colinas de Rheinop, esto está al este de Berlín, ya en Brandenburgo, y se estrelló desde una altura de unos 15 metros. Esta no era la primera vez que le pasaba, como es lógico, pero cayó mal y se rompió el cuello. Lo trasladaron a toda velocidad en tren hasta un hospital de Berlín y cuentan que las últimas palabras de Lilienthal fueron: deben hacerse sacrificios. Él estaba convencido que moría, cierto, pero moría por una buena causa. Para entonces, Lilienthal estaba completamente persuadido de que sus planeadores, que ya funcionaban bastante bien, podrían mantenerse en el aire solo con una planta propulsora propia, por lo que empezó a buscar pequeños motores con los que equipar a esos planeadores en los que él mismo volaba, y en uno de ellos además se mató. Pero claro, no le dio tiempo porque murió demasiado joven y demasiado pronto. Pues bien, en esa misma época un ingeniero estadounidense, nacido en Francia, que se llamaba Octave Chanute, seguía de cerca los avances y las evoluciones de Lilienthal y vio que él podía continuar lo que había dejado Lilienthal, desgraciadamente, a la mitad, ¿no? Es decir, que podía continuar porque le había seguido, a pesar de que uno vivía en Estados Unidos y el otro en Alemania, había seguido lo que
lo que pensaba y lo que decía Lilienthal y sus avances, gracias a que el alemán escribía, como os he dicho antes, muchos artículos que podía leer la comunidad científica de ambos lados del Atlántico. Así que Chanute continuó el trabajo de Lilienthal, añadiendo, eso sí, un segundo ala paralela a la primera. Y así es como nació el biplano. Esto os preguntaréis para qué servía. Bueno, pues servía para aumentar la superficie de sustentación, por lo que el aeroplano, en principio, necesitaría un motor más pequeño. A finales del siglo XIX, estoy hablando del año 1890 más o menos, la piedra filosofal de la aeronáutica era el motor. Ya se habían solucionado los principales problemas relacionados con la aerodinámica y toda la cuestión era el motor. Pero los motores disponibles en aquel entonces eran de vapor. Eran demasiado pesados, si se pretendía que tuviesen... si se pretendía montarlos encima de un avión, que por sí es ligero, y luego, si lo que se quería es que tuviesen algo de potencia, pues eran más pesados todavía. Luego tampoco los motores de vapor contaban con una gran aceleración. Para los ferrocarriles funcionaban bien, pero no para los aviones. Como sabe cualquiera, no hace falta ser piloto, pues necesitan mucha potencia entregada en muy poco tiempo al principio, hasta que se ponen en el aire. Luego ya pueden ir más tranquilos. No hay más que estar en un avión normal de pasajeros y ver cómo el piloto le mete toda la chicha que puede a los motores en la pista de despegue. Y eso los motores de vapor pues tenían un problema serio. Las locomotoras de vapor tardan en arrancar, a diferencia de las eléctricas o de las diésel. En 1890, justo en este año que os he dicho antes, el ingeniero francés Clement Ader construyó un planeador dotado de un pequeño motor de vapor y una gran hélice. Bueno, si el motor, vale, es cierto, tiene desventajas, pero es lo que tenemos. Bueno, pues vamos a ponerle una hélice grande. El invento de Ader voló, pero voló muy poco, apenas 50 metros y completamente descontrolado. Es decir, que le faltaba potencia. Intentó modificarlo colocando un motor más grande, pero ¿qué sucedió entonces? Pues que el avión no voló ni 50 metros, directamente no despegó. Los ingenieros aeronáuticos se encontraban en aquel momento con un problema que siguen teniendo hoy, que es el peso. Es decir, para desafiar a la fuerza de la gravedad, el peso es una magnitud muy importante, más de lo que podría pensarse al principio. 4 años después del vuelo, cortísimo por cierto, como ya os he dicho, de Clement Ader, un inventor británico que se llamaba Hiram Stevens Maxim pensó que quizá se podía conjurar la maldición del motor y la maldición del peso, ya de paso, construyendo un avión muy grande. Bueno, claro, sí, esto es porque hacemos aviones que son unas miniaturas hechos de papel y madera. ¿Qué pasa si hacemos uno gigantesco y por lo tanto con motores gigantescos? Y el de Maxim era un avión bastante grande. De hecho era ciclópeo para la época. Pesaba más de 3 toneladas y tenía una envergadura de punta a punta de las alas de 34 metros. Hasta hoy sería siendo un avión aparente. No era un biplano, tenía 4 alas. Es decir, era un cuatriplano con un gran motor de vapor de 360 caballos. Claro, así pesaba el avión en cuestión, pesaba más de 3 toneladas. El motor aportaba, por supuesto, la mayor parte del peso. El motor movía 2 hélices de 5 metros de diámetro hechas con madera de pino. Para que no se saliese de la trayectoria, Maxim, que pensaba a lo grande, mandó poner fijar unos raíles al suelo, unos raíles de más de medio kilómetro. Resumiendo, que básicamente lo que hizo Maxim fue poner alas a una locomotora. Bueno, una locomotora pequeñita, pero a una locomotora. La llamó, con la idea de que fuese a volar muy rápido, la llamó Flying Machine, es decir, la máquina volante. Y se probó por primera vez en el año 1894. Pero claro, tenía un problema de peso. Y es que pesaba demasiado. Y aunque agarró algo de sustentación, se levantó sobre los raíles unos pocos centímetros, unos segundos, volvió a caer. ¿Qué hizo Maxim? Como ya os he dicho, este hombre pensaba lo grande. Bueno, pues probó de nuevo, aplicando más potencia todavía a los motores. Y consiguió que la máquina, eso sí, se elevase un poquito más y realizase un breve vuelo de 60 metros. Pero volvía a caer. Y además, sin ningún tipo de control sobre el vuelo. Era demasiado pesada. La cosa es que Maxim se ganaría la inmortalidad, pero no como inventor del avión. A pesar de que su Flying Machine, la verdad es que si buscáis, es muy aparente. Parece una de estas, esto que llaman ahora steampunk, estas máquinas maravillosas del siglo XIX.
No servía para nada, o casi para nada, pero es muy, muy bonita de ver. No pasaría la inmortalidad por la Flying Machine, sino como inventor de la primera ametralladora portátil, que lleva su nombre, se llama la Maxim, que se utilizó muchísimo durante las 2 primeras décadas del siglo XX, incluida, por supuesto, la Primera Guerra Mundial. En el año 1900, 1910, 1915, prácticamente todos los barcos llevaban una ametralladora Maxim en la proa o en la popa. De hecho, la celebérrima ametralladora Vickers es una Maxim mejorada. Si miráis, fue la gran ametralladora de la Primera Guerra Mundial, al menos en el bando aliado. En el campo de la aviación esto sucedía en el de la guerra. Como veis, Maxim no prosperó, se tuvo que conformar con sus patentes más guerreras, pero en el campo de la aviación los avances se precipitaban a pesar de todo. En el año 1896, un físico estadounidense, que se llamaba Samuel Pierpont Langley, voló por primera vez un avión que pasaría a la historia. Se llamaba el Aerodrome número 5. Se trataba de un avión no tripulado, de unos 11 kilos de peso, lanzado con una catapulta. Es decir, a la hora de coger velocidad se podía hacer con motor o se podía hacer de esta manera ingeniosa, por lo demás, que se le ocurrió a Langley. Simplemente como si fuera un tirachinas, poner al avión con algo que le empujase. Por cierto, eso aún se sigue utilizando hoy. Este primer vuelo de Langley con el Aerodrome número 5 fue un completo y absoluto éxito. Langley había diseñado unas alas poco menos que perfectas y además el avión lanzado con la catapulta volaba bastante bien. Y esto le llevó directo a que se fijasen los políticos en él. Se fijó exactamente el Departamento de Guerra, que le entregó $70.000, que hoy son dinero, pues en el año 1900 eran mucho más dinero todavía. Pues se los entregó para que consiguiese poner un piloto en su avión. Esto que había hecho Langley el Aerodrome número 5 era un avión no tripulado, como os dije antes. ¿Por qué querían un piloto en ese avión? Bueno, pues porque los militares, con muy buen tino, sospecharon que algo así sería de gran ayuda en el mar. ¿Para qué? Pues para observar las flotas enemigas desde el aire. No olvidéis que estamos hablando de la época de la Guerra de Cuba, que fue una guerra básicamente marítima entre españoles y estadounidenses. Así que los militares que veían lo que había y atisbaron cómo iba a ser la guerra ya en el siglo XX, vieron que esto podía ser de una utilidad muy, muy, muy grande. Tan solo había que instalar una catapulta en la cubierta de un buque, no había ni que construir buques especiales, y encontrar un voluntario con agallas suficientes para subirse en un artilugio semejante, es decir, una especie de hombre bala. Para tanto peso necesitaría además una catapulta grande, pero no bastaría, porque hacer un avión, como los drones, ¿no? Lo tenemos ahora mismo, que ha sido la última evolución el último gran capítulo de la historia de la aviación, los drones. Los drones, como bien sabéis, pues pueden llevar muchas cosas, pero no nos pueden llevar a nosotros. De hecho, los pequeñitos, a poco que uno le ponga una moneda de 5 céntimos encima, ya el dron no se levanta. Pues con esto pasaba algo similar. Funcionaba bien, pero funcionaba bien si no se ponía una persona dentro, por muy ligera que sea, aunque fuera un jockey de hípica. Luego, lo que pensó Langley es que iba a necesitar un propulsor lo más ligero posible. Y esa tecnología de motores, estamos hablando ya en la década de 1890, segunda parte de la década de 1890, estaba empezando a aparecer. Eran los motores de combustión interna, alimentados por aire y por gasolina. Así que lo que hizo Langley, como tenía dinero calentito, fue contratar a un especialista en motores para que le fabricase un motor con las especificaciones exactas que él quería. El especialista se puso manos a la obra y le entregó un motorcito pequeño de gasolina de 8 caballos. Demasiado pequeño, de hecho, porque el avión no terminaba de despegar, así que hicieron una serie de modificaciones, de despegar, no de mantenerse, quiero decir. Hicieron porque despegaba con una catapulta, recordemos. Hicieron una serie de modificaciones para aumentar su potencia y se lo instalaron de nuevo al avión de Langley. Y este fue el que presentó al Departamento de Guerra, se llamaba el Aerodrome A. Lo colocaron sobre una plataforma en el río Potomac en el mes de octubre de 1903. ¿Veis? El río Potomac pasa justo al lado de Washington, pero después de despegar fue directo a las aguas del río. Es decir, que pesaba más de lo que tenía que pesar. Y su planta propulsora, ese motorcito que le habían fabricado,
no era lo suficientemente potente para mantener al aeródromo A en el aire. Tras varios intentos fallidos, al final, esto fue, como os he dicho, en octubre, pues a principios de diciembre, el día 8 de diciembre de 1903, Langley se dio por vencido, tiró la toalla y abandonó el proyecto. Dijo que era imposible, simplemente, o lo debió pensar. Igual era imposible construir una aeronave de esas características. ¿Por qué? Pues porque si el motor era pequeño y ligero, le faltaba potencia. Pero si era grande y potente, pues resultaba demasiado pesado y el avión se caía. Pero no era imposible. Lejos del Potomac, bastante lejos, de hecho, en la ciudad de Dayton, en Ohio, los hermanos Wilbur y Orville Wright, que eran dueños de una pequeña fábrica de bicicletas, investigaban desde hacía años este mismo problema. Eran dos grandes aficionados a la mecánica, gestionaban una fábrica de bicicletas, que en aquel entonces era un artilugio muy novedoso. La bicicleta de seguridad es del año 1885, es decir, pues como ahora estos patinetes eléctricos que van por las ciudades, pues algo parecido. O sea, muy aficionados a la mecánica de última generación y también a la aviación. Yo desde Ohio seguía las publicaciones de Otto Lilienthal. Todo lo que el alemán había ido publicando se lo habían leído. Y esto les llevó a fabricar planeadores parecidos a los de Lilienthal, que funcionaban, por cierto, muy bien. Los volaban tanto allí en Ohio como en Carolina del Norte, en una playa, y estaban encantados. Tenían además, cierta independencia económica. Podían permitirse el lujo de hacer todas estas cosas. Sus éxitos con los planeadores les llevaron a plantearse la construcción de un avión autopropulsado. Ambos eran extraordinariamente perseverantes y no se rendían fácilmente. Además, eran dos hermanos de provincias y nadie se fijaba en ellos. Dos simples aficionados con mucho tiempo libre, pues porque la fábrica de bicicletas funcionaba sola, lo que les dejaba dinero en el bolsillo para gastárselo en su afición predilecta, que era esta, y tiempo suficiente para hacer sus cálculos y sus experimentos. ¿Qué hicieron? Pues diseñar un avión biplano con un pequeño motor de explosión, pequeñísimo, de solo 12 caballos, que lo habían diseñado por ellos mismos, estoy hablando, ni siquiera se lo encargaron a un tercero. No era muy potente, pero sí muy ligero, pesaba solo 77 kilos. Hoy os parecerán estos datos mucho porque la tecnología de motores en los últimos 120 años ha avanzado bastante. De motores de explosión estoy hablando, también de otro tipo. Al aeroplano en cuestión le llamaron Flyer, no se rompieron la cabeza, Flyer, es decir, volador. Y tenía una envergadura de 12,2 metros, de punta a punta de las alas. Era un biplano, ya os he dicho, de las dos alas. Tenía dos hélices, la de babor giraba en sentido antihorario y la de estribor en sentido horario. Eso les permitía, y unas cuerdas que las podía controlar el piloto, permitían controlar el alabeo. El alabeo, para que nos entendamos, es el balanceo del avión sobre su eje longitudinal. El cabeceo, pues, es sobre su eje transversal. El avión de los hermanos Wright, el Flyer, admitía un tripulante, pero sin demasiados lujos, sin ningún lujo. Iba literalmente tumbado en el ala inferior. En principio, este Flyer de los Wright no tenía nada especial, si lo miramos. Desde fuera parecía pues casi como todos los que se venían haciendo, ya fueran planeadores o aviones, desde la década de 1890. Pero el Flyer era distinto. Los Wright, a diferencia de otros, habían hecho bien los cálculos. El 17 de diciembre de 1903, es decir, 9 días después de que Langley en el Potomac abandonase abatido su proyecto del aeródromo A, los hermanos Wright se trasladaron a una playa de Carolina del Norte, donde ya habían hecho prácticas con sus planeadores, y en compañía de un fotógrafo amateur, por cierto, llamado John Daniels, se dispusieron a hacer historia. Y vaya si la hicieron. Acertaron a la primera. El Flyer despegó y consiguió sobre un monorraíl que le habían puesto encima de la arena de la playa, y consiguió volar 37 metros, para luego aterrizar suavemente en la arena de la playa. El piloto de este primer vuelo era Orville. Ese día realizaron dos vuelos más, uno de 53 metros y otro de 61 metros, a aproximadamente unos 3 metros sobre el suelo. Junto a Daniels vieron esta gran proeza, la vieron otras 4 personas, fueron testigos oculares de la gesta, y al terminar pues telegrafiaron a Dayton para que la prensa de su ciudad natal se hiciese eco de lo que habían hecho, lo que deberían ser, y hoy por supuesto son hijos predilectos de Dayton. Pero al director del periódico local, que se llamaba el Dayton Journal, le pareció que no era noticia aquello, que los vuelos eran demasiado cortos, que no
que no tenía ni sentido darla. Tuvieron que dirigirse a un periódico de Virginia para que saliese la noticia. Evidentemente este hombre, el director del periódico del Dayton Journal, no había entendido absolutamente nada. No era cuestión de más o menos metros, sino del hecho que el aparato de los hermanos Wright era perfectamente controlable. Ganaba sustentación, podía mantenerla y sobre todo controlar esa sustentación. Era en definitiva lo que hoy entendemos por avión. La historia de la aviación acababa de empezar, empezaba en ese mismo instante. O la historia moderna de la aviación, al menos, porque la historia de la aviación pues habría que retrotraerse hasta Arquitas de Tarento, que es lo que hemos hecho nosotros aquí en la contrahistoria. Ya luego, pocos años después, pues como bien sabemos, los aviones cruzarían países enteros, en apenas 2 décadas atravesarían océanos y a mediados del siglo XX superarían la velocidad del sonido y además por mucho. Vamos, que una de las grandes revoluciones del siglo XX acababa de dar comienzo en aquella playa de Carolina del Norte. Y con ella, además, Dédalo dejó de ser ya para siempre, un ser mitológico y convertirse en algo real. Espero que os haya gustado esta primera entrega de la historia de la aviación, un tema apasionante que, como otras muchas grandes historias, se hurta a menudo en los libros de texto. La semana próxima, y no entiendo además muy bien por qué, porque son historias que a uno de superación, que a uno cuando las lee, cuando estudia sobre ellas, siempre le dibujan una sonrisa en la cara. Pero bueno, la semana próxima continuaremos, pero ya con los seres humanos en el aire, cada vez más lejos, cada vez más humanos. Esto de la historia del vuelo se pasó de que volasen 2 a que volase prácticamente pues buena parte de la humanidad y cada vez más rápido, sobre todo más rápido. Así que vamos a pasar ahora al contrasello y a esas cuestiones que traen los oyentes que tanto me gustan. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Fernando de Santiago de Chile, que ha escuchado la contrahistoria sobre la guerra del Pacífico, la guerra por Atacama, la titulé. Es una contrahistoria de hace más de un año. La he ido a buscar en el archivo, es del 8 de mayo de 2018, la tenéis ahí en el archivo por si os interesa, también podéis buscarla como la guerra de Atacama en mi página web en diazvillanueva.com. Pues bien, a Fernando ese programa le ha gustado mucho y en ese programa hablaba yo del monitor Huáscar, que es un buque de guerra de mediados del siglo XIX, un buque mixto, vapor vela, ligeramente acorazado, que empezó la guerra en la Armada peruana y la terminó en la chilena. Y no porque los peruanos se cambiasen de bando a mitad de la guerra, sino porque fue capturado por los chilenos en 1879 tras el combate de Angamos. Si queréis escuchar la contra entera, esa historia entera, pues la tenéis en el archivo. Pues bien, esto es lo que nos cuenta mi tocayo chileno. Te quiero felicitar por tu programa. Lo sigo con atención hace alrededor de un mes y de verdad que lo encuentro muy interesante, de una excelente calidad y bueno, llena mis tiempos de ocio en el metro y en tantas partes donde voy escuchándote con mucha atención. Te voy a seguir todos los días desde ahora en adelante. Hace unos días atrás escuché tu programa sobre la Guerra del Pacífico, un tema que a mí me interesa mucho como chileno y porque me interesa mucho la historia. Me llamó la atención que quisieras visitar el Huáscar. Yo lo visité por, no sé, enésima vez, hace alrededor de un mes, y saqué muchas fotos. Es una pieza histórica muy interesante, está muy bien conservado y se mantiene a flote. De hecho, saqué muchas fotos, te voy a enviar algunas por Instagram o quizás por este medio para que las veas. Ojalá que puedas venir a Chile algún día y puedas visitarlo, porque realmente para un chileno es muy emocionante subirse a ese barco donde murieron tantos peruanos y tantos chilenos defendiendo a sus países, a sus banderas. Eso es todo y espero que estés muy bien. Adiós.
Pues ya me gustaría ir a Chile, Fernando, y recorrer además de punta a punta aquel país, que como es el más largo del mundo, pues me llevaría tranquilamente un mes. Entre tanto, me tengo que conformar con conocer su historia y con admirar a los chilenos desde el otro lado del mundo, cosa que, como bien sabes, si escuchas este programa y el otro, el de la Contracrónica, os admiro mucho, a vosotros y a vuestro propio país. Bien, no he visto en persona al Huáscar, ya lo dije en aquel momento, y me reafirmo, y es una pena porque en este último año me hubiera encantado verlo, pero sí he visto muchas fotografías suyas. Lo tienen preservado en el puerto de Talcahuano, es decir, en la ciudad de Concepción, al lado de la ciudad de Concepción. Esto está junto a la desembocadura del río Biobío. El estado del barco es envidiable, lo mantienen pintado y listo para revista. Sé que se puede visitar y la verdad es que me gustaría muchísimo hacerlo. Además, esa región del Biobío es tan bonita, tan verde, con esos bosques frondosos que tiene y los Andes detrás. Según tengo entendido, es como... En esa zona de Biobío tienen un clima parecido al del norte de España, pero algo más cálido y menos lluvioso, que es lo único que le falta al norte de España, quitarle un poquito de lluvia y ponerle un poquito más de calor. Es de hecho esa zona la frontera sur de cultivo de la vid en Chile. Bien, vamos a seguir, vamos con Ignacio, que más que un comentario lo que tiene es una propuesta, mejor dicho, 3 propuestas. Hola Fernando, primero y principal felicitarte por tu programa de La Contracrónica, es muy bueno y te doy mis felicitaciones, te llevo escuchando desde hace ya algún tiempo y te propongo varias ideas para la contrahistoria, porque tienes unos 58, me ha parecido ver, de la contrahistoria, y te propongo 2 o 3 temas, a ver qué te parecen, que he visto que no los has tocado. Has tocado muchos temas, yo estudié historia en su momento y la verdad es que me gusta mucho cómo lo planteas, las diferentes historias que hay por aquí. Te recomiendo, si quieres, claro, esta es obviamente decisión tuya, te propongo que hicieras una contracrónica, o sea, una contrahistoria, perdón, sobre el anarquismo español, si pudiera ser, y si te llama la atención, evidentemente. El segundo, he visto que tienes alguno de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial también, pero no he visto que tengas así nada sobre el general Rommel, el zorro del desierto. Sería muy interesante que pudieras tocar la biografía de este hombre, que me parece muy interesante y muy poco conocida, a pesar de ser uno de los generales más importantes, en este caso de la Alemania nazi. Y digamos que como tercero había pensado, esto también tiene que ver con Alemania, en este sentido, poder tocar quizás la biografía del Barón Rojo, si fuera posible. Esta es una figura que yo controlo bastante menos, pero a lo mejor tú podías controlarla algo más y si tú quisieras, de ahí a cuando lo vieras oportuno, poder sacarla cuando tú tuvieras algún tiempo. Nada, solo eso. Muchísimas gracias y adelante con el programa, que eres buenísimo y hay muchísima gente que te apoya, que lo sepas. Un abrazo. Bien, vamos a ver, Ignacio, lo del anarquismo español no está mal, pero más que por las ideas en sí, que no son diferentes a las del anarquismo italiano o francés, por la influencia del anarquismo en la historia de España, es decir, la influencia que el anarquismo tuvo en España durante el primer tercio del siglo XX. Ya sabes, el terrorismo anarquista, que mató a un presidente del gobierno y casi acaba con la vida del rey Alfonso XIII, el día de su boda, por la Semana Trágica, la huelga del 17, los levantamientos del campo andaluz en los años 20 y 30, su papel determinante en la Segunda República y luego posteriormente en la Guerra Civil. Bien, es una historia que sí, que tiene desde ese punto de vista, mirado desde ahí, no tanto ideológico como el impacto que tuvo en la historia que tuvieron los anarquistas, más que una historia del anarquismo español, de los anarquistas españoles, pues sí que merecería la pena y me la apunto. Y más da para contrahistoria. El otro sobre Rommel, pues tampoco es mal tema, aunque no sé si da, para una contrahistoria. Idem con el Barón Rojo, es decir, Manfred von Richthofen, están bien, pero no dejan de ser personajes secundarios. Importantes, llamativos, pero secundarios. Para un contracorte sí quedan ambos, ¿eh? Así que, mira, vamos a hacer una cosa.
una cosa, prepara, o vas a hacer, mejor dicho, tú una cosa, preparas un par de notas de voz introduciendo a ambos personajes y yo hago el resto. ¿Te parece? Pues nada, me las envías al mismo número de teléfono, que no me sé de memoria, el número de WhatsApp de la Contra, al mismo que has enviado esta nota de voz, y yo te preparo a lo largo de de las próximas semanas, te preparo un par de contracortes sobre Rommel y sobre von Richthofen. ¿Te parece? Muy bien, pues con esto ya terminamos la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, del mío ha sido muchísimo, y ya sabéis que la próxima semana hacemos la segunda parte de esta historia de la aviación. La próxima semana tenemos el siglo XX y parte del XXI, pero sobre todo el siglo XX. Muy bien, queridos amigos, hasta el próximo viernes. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.